Bien, ahora empecemos a estudiar el polígono. ¿Qué es un polígono? Vamos a leer la definición. Me dice que un polígono es una figura geométrica cerrada que se obtiene al unir segmentos que intersecan en sus extremos. ¿Qué quiere decir? Que es una figura geométrica cerrada. Mira, si tú observas aquí, este polígono está unido por segmentos. Acá hay un segmento, luego le continúa otro segmento, luego le continúa otro segmento y así. Entonces, esta figura geométrica está cerrada. ¿Y cómo sería una figura geométrica abierta? Por ejemplo, aquí podríamos poner una figura geométrica abierta. Por ejemplo, esto es abierta, envías aquí y está abierta, está abierta, no está cerrada. Entonces, esto no es un polígono. Entonces, muy importante que la figura geométrica debe estar cerrada. ¿Qué más? ¿Qué más debemos analizar? Bien, muy bien. Los segmentos deben intersecar en sus extremos. Por ejemplo, este segmento interseca con el otro segmento en su extremo, porque este es un extremo, este segmento, y este segmento, su extremo es esto. Y fíjate, este segmento tiene dos intersecciones. Ha intersecado con este segmento en este punto A y ha intersecado con el otro segmento en el punto B. Si te das cuenta, están intersecando en sus extremos. Igualmente ocurre en este segmento. En este segmento tenemos dos intersecciones. Tenemos en esta intersección en un extremo y tenemos otra intersección en un extremo. Este extremo intersecó con este y este extremo ha intersecado con este. Esto con esto interseca acá. Y este segmento con este segmento interseca acá. ¿De acuerdo? Bien, veamos algunas partes. Primera parte, el vértice. ¿Quiénes van a ser los vértices? Justo van a ser estos puntos de intersección. Bueno, en este caso, punto A, vértice A, este es otro punto de intersección, este es otro punto de intersección, este es otro punto de intersección. Por ello los vértices van a ser, vértice va a ser el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Ellos van a ser los vértices. En todo caso, para acá hacemos, va a ser A, va a ser B, va a ser C y va a ser D. Ahora, los lados. ¿Quiénes van a ser los lados? Los lados obviamente van a ser estos segmentos. Desde esta intersección hasta la otra. Igual de esta intersección a la otra. O sea, de cada segmento, los extremos de cada segmento, los extremos limitados por los vértices. Vamos a ver en todo caso. En este tenemos ¿cuántos lados? A ver, 1, 2, 3, 4. El primer lado va a ser, vamos a ponerlo por acá, por ejemplo, AB. El primer lado pues sería AB. Y AB es un segmento que lo podemos ver con la reglita. Y si vemos por acá, ese AB mide 16,5. Entonces 16,5 centímetros. Ahora vamos a medir el siguiente, BC. BC mide aproximadamente 27,5. Ponemos por acá, el lado BC mide 27,5 centímetros. Muy bien. Va a faltar espacio, lo hacemos por acá ya. Por acá va a continuar los lados. Luego sería el lado CD. El lado CD lo vamos a medir con la reglita. A ver, vamos a medir. Y sería un promedio de 30 centímetros. Y medimos ahora el otro lado, que sería de A hasta D, que sería 16, no mucho, 15,7 centímetros. De A a D, 15,7 centímetros. Ya tenemos las medidas. Ahora, vamos a ver por acá sus ángulos internos. Si tú observas este polígono, como es cerrado, toda la parte interna te van a dar los ángulos internos y toda la parte externa te van a dar los ángulos externos. Vamos a ver los ángulos internos. Los ángulos internos, por ejemplo, van a ser esto, ¿no? Este va a ser un ángulo interno. Por ejemplo, en este caso va a ser un ángulo. Por ejemplo, este ángulo
se le puede representar, por ejemplo, el ángulo A, puede ser el ángulo A. Y este sería el ángulo B, por ejemplo, y este sería el ángulo C, y este sería el ángulo D. Claro que lo he puesto con letras, ¿no? Por ejemplo, este ángulo, si tú observas, ¿no? Este ángulo es menor que 90 grados, este ángulo es mayor que 90 grados, y así, pero comúnmente en los datos te van a dar los ángulos. O también lo podrías medir con un transportador, que más adelante te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se denotan los ángulos internos? Por ejemplo, yo sé que este ángulo vale A. Se denota, mira, este ángulo quiero saber. Concéntrate en este ángulo. O sea, este ángulo está formado por este lado y por este lado, ¿sí? Entonces, digo, B, A, D. ¿Ve? En todo caso, digo así, ángulo B, A, D. Eso equivale a decirte A. O sea, ¿qué quiere decir? Mira. ¿Qué quiere decir? Este es el ángulo. Tienes que ir desde un extremo hacia el otro. Y vas a decir B, A, D. Pero el ángulo está en el medio, el ángulo está en A. El ángulo está en A, ¿ve? En A está. Es decir, el siguiente ángulo será pues en este ángulo. Este ángulo está conformado por estos dos. Estos dos lados forman este ángulo, ¿no? Muy bien. Va a ser los A, B, C. Es el ángulo B. Y ahora nos concentramos en este ángulo. Este ángulo forman estos dos lados. Iríamos en todo caso BCD. Sería el ángulo BCD. Ángulo BCD. El ángulo BCD, ¿cuánto mide? Igual C. Le pongo igual C porque significa que su medida es C. El otro ángulo, su medida es A. Esta es su simbología y esta es su medida, ¿no? Este es cómo se representa, pero esta es la medida. Acá mide A, acá mide B y acá mide C. Bueno, falta un extremo. Y el otro sería pues el ángulo, este de acá, ¿no? Está formado por CDA, que es D. Muy bien, por acá como decía, el ángulo CDA, que esto equivale, decirte el ángulo D. Bien. Los ángulos externos. ¿Cómo se determinan los ángulos externos? Vamos a ver por acá. Los ángulos externos. Bien. En este caso, los ángulos externos o exteriores, como vuelvo a repetir, van a ser los ángulos de la parte exterior. Lo que tengo que hacer es proyectar los lados del polígono. En este caso, por ejemplo, yo voy a proyectar este lado. Por ejemplo, podría proyectar acá. Voy a proyectar. Lo hago con el mismo color. Vamos a proyectar. Proyectas un lado, puede ser cualquiera, ¿no? Puedo proyectar este lado. O sea, el segmento, yo sé que no es una recta, pero lo voy a proyectar para poder encontrar el ángulo externo. Puedo proyectar esto, o si quieres, puedes proyectar el otro. Tú elige cualquiera de los dos. Al fin y al cabo, el ángulo externo va a ser lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo voy a medir acá? Esto que sea un ángulo externo, que sea B'. B'. ¿Ya? Ojo, este es B y este es B'. Son cosas distintas. Esto no es B al exponente 1, sino para no estar poniendo muchas letras, le pongo B'. Pero esto es otro valor, no es exponente 1, es un valor distinto. Claro que estos dos sumando, ¿cuánto sumarían estos ángulos? Yo sé que suman 180, ¿no? Perfecto. B'. Ahora, profesor, yo no quiero esto. ¿Ya? Vamos a suponer que yo no hubiese querido eso, hubiese querido otro. Vamos a suponer que hubiese querido otro. O el otro, por ejemplo. Entonces, el otro, yo hubiese proyectado por acá. Hubiese proyectado por acá. ¿No? Por ahí hubiese proyectado. Y obviamente, este vendría a ser tu ángulo externo. Y este sería B'.
Además se supone que B más B' suma 180, ¿no? Aquí también era B', o con el otro lado proyectando también es B'. O sea, cualquiera de los dos puedes proyectar, eso ya depende de ti, pero al fin y al cabo la medida es la misma, ¿no? Además, cuando tú habías trazado en antes B', además, mira, acá puedes comprobar que son iguales. ¿Cómo? Mira, uno, en antes habíamos puesto B' acá, ¿sí? Así, vamos a hacerlo, ya vamos a proyectar. En antes habíamos puesto así, así habíamos proyectado, ¿no? Y yo le había puesto aquí B'. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que son iguales? Mira, una recta, tengo por acá otra recta, e intersecan en un punto. Ya te recuerdas esa propiedad, opuesto por el vértice. Eso solamente funciona cuando dos rectas intersecan. Si esto vale P', es P', ¿ves? Como ya te dije, cualquiera de los dos ángulos es lo mismo. Tú puedes escoger cualquiera, ¿ves? Cumple, ¿sí? ¿No? Van a ser iguales. Si este vale P' y este vale P', ¿ves? Por eso es que son iguales. Puede ser este ángulo externo o puede ser el otro ángulo externo. Cualquiera de los dos, pero al fin y al cabo son iguales. En este caso yo voy a escoger este, ¿ya? Pero al fin y al cabo son iguales. Muy bien. Yo escojo. Ahora por aquí puedo escoger de aquí. Vamos en todo caso a proyectar. Proyectamos en todo caso. Por aquí vamos a proyectar. Proyectamos por acá. Ahí está. Y ya sé que también puedo proyectar lo otro, pero vas a llegar a lo mismo. ¿Ve? Y este ángulo de acá, el que le falta para llegar a 180, este le llamamos A'. Ambos suman 180, ¿ya? Entonces, este ángulo, su suplemento, mejor dicho, ¿no? Lo que le falta para llegar a 180. Pero bueno, eso más adelante vamos a ver los suplementos. Entonces, sigamos. Vamos por acá, decimos, por acá puedo proyectar. Este es el punto D. Este es el punto D. Entonces, este ángulo de acá será D', ¿no? ¿Cuánto suman los dos? 180, ¿no? Pero, y por acá vamos a poner el punto C más acá. Ese es el punto C. Y vamos a proyectar. Proyectamos. Y por acá, si te percatas esta parte, esto sería C', ¿no? No pueden ser iguales, tienen que ser distintos. Ahora sí, ¿ven? Esta C es mayúscula, estos no son minúsculas. Vamos a ponerle más grande, ¿ya? Que te indique que es mayúscula. Una C más grande. Ya está. Ahora sí. En todo caso, C', ¿ven? Muy bien. Igual estos dos suman 180 grados. Entonces, ¿quiénes son los ángulos externos? Los ángulos externos, vamos a ponerle por acá. Los ángulos externos van a ser, vamos a ponerlo, va a ser A, B, C, D'. Todo lo que está con prima, ¿de acuerdo? Lo de verde. Va a ser A', B', C' y D'. Vamos a ver un ejemplo por acá. Yo tengo este polígono, ¿cómo se llama? Tiene 3 lados, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen, es un triángulo. Primero, mira, percátate, ya me he dado un dato que esto vale 122. Entonces, yo sé, pero que todo esto suma 180. ¿Cuánto valdrá esto? Obviamente ya te diste cuenta, este angulito de acá, vamos a calcularlo. Este angulito, ¿cuánto valdrá? Ya te diste cuenta, 58. ¿Por qué? Porque si tú sumas 122 más 58, 180. Recuérdate, este ángulo es 180 grados. Media vuelta, ¿eh? Este es todo 180. Muy bien. Bien. Ahora, veamos los vértices. ¿Quiénes van a ser los vértices? Los vértices van a ser A, B y C. Estos puntitos que intersecan van a ser los vértices. A, B y C. Los lados A,
el lado va a ser de A hasta B, que lo voy a medir ahorita. De A hasta B, vamos a medirlo. Muy bien, por acá medido y es 20,5 centímetros. Usando mi regla, 20,5 centímetros. Usemos por acá. Ahora vamos de B a C. De B a C, midiendo con mi regla, desde el punto B hasta el punto C, mide 19,4 centímetros. Y de A hasta C, mide 19,4 centímetros. De A hasta C mide 19,4 centímetros. Los ángulos externos. Tú ya sabes que tienes que proyectar para los ángulos, ángulos internos. Los ángulos internos, pues son estos ángulos de acá, ¿no? Vamos a ver. Primer ángulo interno va a ser 60, luego 58, luego 62. Vamos a ponerle todo caso. A ver, el ángulo interno va a ser para acá. Primer ángulo, el ángulo enano. 60 grados. Luego aquí más 62 grados. Y luego aquí más 58 grados. Los ángulos externos. Ya tengo un ángulo externo, ¿no? Me faltan los demás. Ya sabes cómo obtener. Proyectas cualquier lado. Puede ser esto. Y por acá puede ser este. Tú ya eliges, ¿no? Al fin y al cabo, aquí. Fíjate, todo esto es 180, igual que esto. ¿Cuánto falta? Muy bien, ya te diste cuenta. Este ángulo sería 120, igual acá, falta, ¿no? Todo esto es 180, como esto, todo esto, ¿no? Así todo esto. Es como una sola. Todo es 180. ¿Cuánto sería esto? Y obviamente esto es 100, creo que para que sume 180 es 118, ¿no? 62 más 118, si tú sumas, va a ser 180. ¿Quieres comprobar? Entonces, los ángulos externos son estos de acá, los que están externos, los que están fuera del polígono, ¿no? Que van a ser por acá 120, van a ser 122 y 118 grados. Acá le falta su grado, acá también le falta su grado. Bien, vamos a clasificar, vamos a ver la clasificación de los polígonos según sus lados y ángulos. Vamos a clasificar de dos formas: polígonos regulares y polígonos irregulares. Cuando digo que los polígonos son regulares, son aquellos polígonos que tienen iguales ángulos y lados. Vamos a analizar. Dice que son aquellos polígonos que tienen iguales ángulos. Por ejemplo, esto de acá. Si tú observas, tienen iguales ángulos, ¿ves? Todos sus ángulos son 90 grados. Y además, tienen que tener los mismos lados. Fíjate, ¿tienen los mismos lados? Sí, tienen los mismos lados, ¿ves? He medido con mi reglita, me sale 15,5, bueno, me mide, mejor dicho, 15,5, acá en 15,5, 15,5, en cada uno de ellos fue 15,5 centímetros. O sea, tienen que ser igual tanto sus ángulos como sus lados. Todos los ángulos y los lados tienen que ser iguales, ¿no? Claro que no solamente puede ser 90, ¿no? Si hablo de otras figuras geométricas, puede ser cualquier ángulo, pero que sean iguales todos, ¿no? Puede ser 60, puede ser 120, pero la idea es que todos sean lo mismo, todos los ángulos. La pregunta es, bien, entonces la 1, antes de hacer la pregunta, observamos que la 1 sí es un polígono regular. Ponemos por acá, sí es un polígono regular. Vamos a ver, la pregunta 2, ¿será un polígono regular? Y la respuesta es no, no es un polígono regular. Y tú preguntarás por qué no es un polígono regular. Mira, pues analiza, mira. Los lados sí son iguales, hasta ahí no hay problema. Pero fíjate con los ángulos. Mira, este ángulo es menor que 60 grados. ¿Sí? Menor que 90 grados, perdón. Y es 60. La pregunta es, este ángulo, que lo vamos a poner con un color negrito, este ángulo,
¿Tú crees que valga 60? La idea es que deben ser iguales, ¿no? Al ojo nada más es un ángulo mayor de 90 grados, ¿eh? Mira, percátate la figura. Es más grande que 90 grados, ¿sí? Bueno, para ser exactos necesito saber el valor exacto. Mira, fíjate, recuérdate un poco del capítulo anterior que vimos de alternos internos, externos y conjugados internos y conjugados externos. En alternos las medidas eran iguales. En cambio, en alternos era, pues, ¿no? Uno cuando se encontraba, alternos era alternado, ¿no? Uno cuando estaba a la izquierda, el otro estaba a la derecha. Y las medidas de los ángulos eran las mismas. En cambio, conjugado es cuando están al mismo lado, o sea, ambos están a la izquierda o ambos están a la derecha. Vamos a ver, fíjate aquí. Y eso ocurría en rectas paralelas. Si tú te das cuenta, esta recta de acá es paralela a esta recta, ¿no? Entonces puedo aplicar. Y esta recta, bueno, este segmento, perdón, es secante, ¿sí? Entonces, mira, como estos dos son paralelas, puedo aplicar y esto de acá. Vamos a ponerlo por acá todos. Vamos a aplicar la clase pasada. Vamos a aplicar. En la clase pasada se había visto esto así. Vamos a proyectarlo, vamos a poner en nombrecitos. Esto le ponemos recta 1, le hemos proyectado y hemos formado una recta encima. Y ponemos por acá. Ponemos por acá. Ponemos por acá la recta 2. Ponemos que la recta 1 es paralelo a la recta 2. Ahora sí, ¿ve? Estos dos, como este se cambia y este está en la parte interna, estos son conjugados que vamos a encontrar en la izquierda. Estos son conjugados internos. Y los conjugados, recuerda que los conjugados son 180. Si esto vale 60, ¿cuánto es? Y obviamente esto vale 120, porque son conjugados. Ya está, 120. Ahora, percátate aquí. Percátate aquí. Ahora, si tú te percatas aquí, voy a hacer otro análisis. Bueno, pero profesor, no solamente es este caso, ¿no? Tú podrías decirme, profesor, pero yo también puedo hacer que acá son paralelas. Si tú te das cuenta, esta recta de acá, voy a proyectarla, ¿ya? Bonito, voy a hacerlo. Estas dos, bueno, estoy proyectando rectas en ella. Estas dos rectas, aunque es un rayo, ¿no? Porque tiene un origen. Recta que tiene que ser para ambos, ¿no? Bueno, voy a hacer rayos, ¿ya? Aunque estos rayos, yo proyecto estos rayos, también son paralelas, ¿o no? Claro, esta es paralela a esta. Pone por acá L3 y acá L4. Digo que L3 es paralela a L4. Son paralelos. Y fíjate acá, esta es una recta secante, ¿no? ¿Vale? Ahí, fíjate. Esta recta es secante a estas paralelas. Lo voy a trazar bonito. Ya está. Entonces, fíjate acá. Esta es la parte interna, porque acá está la recta. Acá está la recta secante. Entonces, fíjate que esto de acá está debajo de la recta secante y acá también está debajo. O sea están en el mismo lugar. O sea, son conjugados. En cambio, esto es su alterno, ¿no? Este es su alterno de. Pero acá en cambio es conjugado. Y los conjugados, yo ya sé que suman 180. Si esto vale 120, ¿cuánto vale esto? Esto, obviamente, pues vale 60 grados. Así de manera rápida estoy resolviendo. Y ahora si te percatas también, mira, del su conjugado era eso. Ahora, si tú te percatas, esta recta, voy a aprovechar el color negrito. Mira, el color negrito. Esta recta es paralela a esta recta. O sea, recta 1 es paralela a recta 2. ¿De acuerdo? Entonces, como esta recta, si te percatas, entonces estos dos ángulos son conjugados. Este ángulo y este ángulo son conjugados. Porque ambos nacen de dos rectas paralelas con una secante que se encuentran a la izquierda, del lado izquierda del secante y izquierda del secante. Son conjugados, ¿ves? ¿Te diste cuenta? Son conjugados. Entonces, este vale 60, este 120. ¿Por qué? Porque
60 más 120 es 180. Así de manera sencilla, son conjugados. Muy bien. Entonces, eso vamos a ver. Y al ojo, esto no es un polígono regular. ¿Y por qué no? Porque fíjate, los ángulos son iguales, no son iguales. Pero los lados son iguales. Pero tiene que ser no solamente lado, tiene que ser lado y ángulo, los dos. Entonces esto no es un polígono regular. ¿Y cómo se llaman aquellos polígonos que no son polígonos regulares? Entonces es un polígono irregular. Su nombre correcto de este polígono es un polígono irregular. Bien. Ya sabemos que es un polígono irregular. Un irregular es cuando no es un polígono regular. Vamos a las figuras compuestas. A ver, ¿cuándo las figuras son compuestas? Las figuras son compuestas, dice, son figuras que se pueden derivar en otras formas poligonales. Dice, son figuras que se pueden derivar en otras formas poligonales. Por ejemplo, esta figura es una flecha. Dice que debe derivarse en otras formas poligonales. Si se puede derivar en otras formas, entonces diré que es una figura compuesta. Mira, esta flecha, por ejemplo, lo puedo derivar como, si yo proyecto por acá, entonces aquí he formado un triángulo y por acá he formado dos figuras geométricas. He derivado en dos figuras geométricas. He derivado en un triángulo y he derivado en un cuadrado, ¿no? En dos figuras geométricas. Entonces, a esto se conoce como figuras compuestas. Espero que les haya gustado.